Buenas tardes a todos. Me da un enorme gusto presentar en este día y sobre todo esta Semana del Arte. Creo que no nos referimos únicamente a las mujeres artistas, creadoras, que conocemos y nos emocionamos con su obra dentro de cualquier sala expositiva. Creo que más allá de ellas, el trabajo que se realiza en un centro cultural como es Clavijero involucra también la presencia de las mujeres en los distintos ámbitos del arte y de la cultura. En este año les quiero platicar un poco de varias artistas mujeres, pero sobre todo también curadoras, comisarias, directoras de fundaciones, fotógrafas, académicas, coleccionistas, custodias de sala, responsables de las visitas guiadas, las chicas del servicio social, becarias, directoras de museos, talleristas, además de muchas funcionarias. El trabajo de ellas es cada vez más constante y fundamental para la colaboración y el intercambio de proyectos artísticos aquí en Clavijero. No quisiera dejar de mencionar a todas, pero el año pasado tuvimos en nuestras salas por primera vez artistas como Leonora Carrington o Betsabe Romero, maestras michoacanas como Soledad Tafoya y Julia Madera, el trabajo de instalación contemporánea alrededor de la pieza de Erika Harch, que nos hablaba acerca de la migración, distintas propuestas en muestras colectivas de mujeres, en la muestra de arte chicano, en el colectivo Cherani y ahora con la exposición escultórica Itzi, en el que algunas artistas nos acompañaron también el día de la inauguración. La presencia de curadoras en distintas muestras, como lo fue Andy Ábalos y Eva Garrido en Charapan, lugar de Tierra Colorada, ahora con la coleccionista Ariadne Mercal en la colección de el músico michoacano Jorge Reyes, o también Ana Elena Malet, quien curó la exposición de arte y diseño de kimonos del coleccionista Minoru Kobayashi. También recordamos dentro de la exposición sobre Gaumont, la casa cinematográfica, el trabajo de Alice Guy como la pionera en el cine mundial, una mujer francesa quien inició el trabajo de la narrativa en el cine francés. Y pudimos escuchar y saber de ella a través del conocimiento compartido de visitas guiadas especializadas a través de la doctora Tania Ruiz. También en este tema me gustaría mencionar a la ganadora de la muestra de cortometraje michoacano, Cintia Zavala, quien recibió la Diosa de las Artes en su cuarta edición aquí en Clavijero. El año pasado fuimos escenario de 4 festivales, 2 de ellos dedicados al cine y con una presencia importante de mujeres, uno de ellos dirigido por Daniela Michel, además de quórum en la que la presencia de las mujeres es fundamental. Y podría seguir hablando del trabajo en conjunto que se realiza con funcionarias como en la Secretaría de Cultura Municipal, con Cardiela Mezcua, en la Secretaría de Cultura Estatal, en la que varias directoras y encargadas de museos son mujeres, en la Secretaría de Cultura Federal con Lucinda Jiménez o Mariana Munguía, de mujeres directoras de museos y fundaciones a través del país con quienes hemos tenido una gran colaboración, o de activistas locales como Verónica Loaiza o Yasmina Hurto, quienes a través de distintas actividades han encaminado su trabajo al rescate del espacio público o el empoderamiento social. A las mujeres que desde las universidades y la academia mantienen una presencia constante en este Centro Cultural Clavijero, y también a las periodistas y reporteras gráficas que con una visión crítica nos ayudan a difundir y contagiar la vivacidad del trabajo que aquí se realiza. Esto en ninguna manera nos exime de la poca presencia de las mujeres en los museos y de la que nos hablará Karen. Ya desde la década de los 80 el colectivo de Guerrilla Girls hacía mención de estos museos tan importantes como el Met o el MoMA en Nueva York. Ahora nos queda seguir reflexionando a través de encuentros y conversatorios como el que tendremos hoy sobre la escena contemporánea marcada por la historia y, como dice Karen, a la espera de un futuro que no acaba de llegar. Ahora quisiera presentarles un poco a Karen Perry. Nacida en la Ciudad de México, estudió la licenciatura en Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de la Esmeralda y en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México, donde se desempeñó como docente de extensión académica en el taller de gráfica de 2007 a 2009. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Del 2011 al 2015 es docente de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de Baja California y actualmente es profesora de la licenciatura de Arte y Diseño de la ENES en la UNAM. Becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, del 2012 al 2013,
y del 2015 al 2016 en la especialidad de escultura. Entre los premios que ha recibido destacan el premio Somos Creadores, las 200 mejores expresiones de arte mexicano en 2015, otorgado por Chrysler México, y el premio Arte Abierto 2006, otorgado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Artista invitada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes como expositora en Zona Marco 2015 en el Centro Cultural Banamex. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas en México, Arabia Saudita, Estados Unidos, Chile, Italia y Japón, y también cuenta con presencia en bienales nacionales como la Cuarta Bienal Nacional de Arte Emergente de Monterrey, la Bienal de Dibujo y Estampa Diego Rivera en Guanajuato, la Bienal del Noroeste, la Bienal Plástica de Baja California, la Tercera Bienal de Arte Universitario del Estado de México y la Tercera Bienal de Artes de Yucatán. Su obra forma parte de distintas colecciones privadas y públicas, como lo es el Acervo Nacional del Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la colección del Banco de México. Karen vive y trabaja entre la Ciudad de México y Morelia. Bienvenida, Karen, a Clavijero. Gracias, Sandra, por esa introducción, gracias por la presentación. Efectivamente, pues como voy a hablar de los recintos públicos, pues tengo datos del Clavijero. Pero bueno, voy a empezar. Muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo para poder asistir aquí a mi charla. De verdad que es muy bonito, es muy padre cuando uno ofrece una conversación y la gente te regala su tiempo. Muchas gracias a todos. Gracias a Clavijero, gracias a Sandra por darme el espacio para poder replicar esta plática que no solo viene al tema por la coyuntura por el Día de la Mujer, sino también en la coyuntura que todos estamos viviendo y de la que todos formamos parte. No es un asunto nada más de un lado, es una situación que tenemos que asumir todos. Entonces, pues, dada la situación, es que consideré importante el compartir estos datos, compartir esta investigación que he estado haciendo, porque pues a mí de nada me sirve, ¿no? en mi taller. Es una investigación que empecé por curiosidad, al ser parte del gremio de artistas y al darme cuenta de por qué siempre éramos tan poquitas, o sea, cuál era el motivo por el que fuéramos tan poquitas siempre. Y cuando empecé a dar clases, o sea, viendo para atrás, empecé a dar clases hace aproximadamente 15 años a nivel universitario y siempre he tenido más alumnas. Y ahorita que están aquí mis alumnas, ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Porque es que no logran atravesar esa barrera del egreso, que es lo que detiene a las mujeres de involucrarse en la vida profesional, en la producción. Porque si bien tenemos el otro campo que es el académico, el de investigación, en la producción todavía seguimos siendo muy poquitas. Es una charla triste, tengo que decírselos, se va poniendo peor conforme va avanzando. Pero no todo está perdido, también de eso se trata, de hablar de por qué está pasando lo que está pasando, pero también de qué manera todos podemos cambiar. Y bueno, voy a empezar haciendo un poquito de historia para empezar a hablar de esos sucesos del mundo y del arte específicamente, que han ido construyendo la historia o la parte de la historia que cada uno de nosotros conocemos. Estamos en la transición de un siglo, ¿no? Estamos arrancando una nueva etapa, y estas nuevas etapas siempre parecen ser la oportunidad de algo nuevo, parecen darnos, abrirnos un panorama, una oportunidad de hacerlo diferente, si no mejor, diferente, y ya al paso del tiempo se verá si fue mejor o si fue peor, pero creo que todos tenemos la misma intención, ¿no? De hacer las cosas mejor. Voy a hablar específicamente de México, pero para darnos una idea,
vamos a hablar primero del panorama mundial. Y estos son unos datos globales. Son de las 10 obras más caras del mundo, ninguna es de mujer. 2 son de Picasso. Qué barbaridad, ¿no? Qué revelador, además. Vean lo obsceno de las cantidades, además, 450 millones de euros. Ya de los valores de las piezas da para hacer otra conferencia, ¿no? ¿Por qué las cosas cuestan lo que cuestan hablando de arte? Pero este es el top 10 de las obras más caras del arte y ninguna es de mujer. También de las colecciones privadas, las 49 obras más cotizadas, que van de los 100 a los 200 millones de euros, ninguna es de mujer. En las colecciones públicas, de las 69 obras más cotizadas, que van igual de los 100 a los 200 millones de dólares, ninguna es de mujer. Por alguna razón no invierten en obra de mujeres. Entonces, bueno, entendiendo que el mundo en general tiene la misma dolencia, quiero empezar a hablar del México post-revolucionario. ¿Qué es lo que estaba pasando en México después de haber logrado nuestra revolución? El muralismo, ¿no? Es lo que todos tenemos presente cuando hablamos de arte mexicano. Inmediatamente pensamos en el muralismo. ¿Por qué? Porque ha sido el movimiento simbólico, político, cultural más fuerte que hemos tenido dentro de nuestra historia reciente. Entonces dije, bueno, voy a buscar en Bellas Artes, ¿no? De los murales. Bellas Artes fue hecho por alguna mujer, pero sí hay mujeres en los murales. Ahí están. Ahí está. ¿Qué podemos ver en estos dos murales? ¿Cuál es el papel de la mujer? Fuerte, ¿no? O doliente o desnuda. No hay de otra. La historia no nos ha querido describir de otra forma. Pensemos en los motivos de los murales. En nuestro país había una profunda necesidad de instruir al pueblo sobre una nueva identidad, una identidad que se sintiera orgullosa de su origen, que se pudiera respirar ese orgullo nacionalista. En 1922, pues Diego Rivera estaba regresando de Europa, estaba regresando de renunciar a una cultura ajena para volver a su tierra, a configurar la imagen del México auténtico, indígena, luchador, revolucionario y demás valores que urgía que México configurara. Una de las herramientas que se utilizaron fue el adoctrinamiento a partir de la creación plástica dentro de estos edificios, que bueno, sabemos que Bellas Artes pues, fue mandado a hacer por Porfirio Díaz, con esta idea del afrancesamiento. Entonces es una suerte de contraste, ¿no? El edificio con toda la arquitectura europea y adentro estos murales. Entonces, bueno, la fórmula no era tan mala. Pero pensemos cuál era el papel de las mujeres en los años 30. Ella es Aurora Reyes. Es quizá la única mujer muralista reconocida, conocida por encima de las demás. No solo fue pintora, también fue escritora, fue activista, fue maestra, fue política. ¿Por qué? Porque era difícil en los 30 tener una postura como artista y no tener una postura política. Por lo mismo de la situación que estábamos viviendo. El país estaba convulsionando, las posturas se tenían que asumir y vivían en una radicalidad impresionante, ¿sí? O eras o no eras.
Entonces, o te afiliabas o no te afiliabas, y si no te afiliabas, pues no eras del gremio. Aurora Reyes, originaria de Chihuahua, ingresó a la preparatoria donde se hizo amiga de Frida Kahlo. Ya sabemos entonces de qué grupo de artistas estamos hablando. Después estudió en la Academia de San Carlos, en la Ciudad de México, y sus pinturas se enfocaron en problemas sociales como la educación, la lucha por mejorar las condiciones laborales de específicamente las mujeres trabajadoras. Vean la diferencia de la representación de las mujeres dentro de sus pinturas comparada con los murales. La mujer es líder, la mujer está marcando el camino, y en el anterior, la mujer que sufre está vestida. Después podemos encontrar a otra de las mujeres más relevantes en la historia, que es María Izquierdo, que también estudió en la... regresamos un poquito, si quieres. Es que no tenemos imagen de María Izquierdo. Esa es mi culpa. Bueno, María Izquierdo también estudió en San Carlos, y ella fue la primera mujer que expuso su obra fuera del país. En 1930 en el Art Center de Nueva York. Algo similar. Las pinturas de María Izquierdo representaban a la mujer dentro de una lucha, representaban a la mujer en los albores de un empoderamiento, representaban a la mujer dentro de un rol que no era el que se representaba en los murales de los tres grandes, que habríamos de nosotros hacer nuestras 10 o 15, 20 grandes también, insertarlas en la historia. Aquí hubo una cosa que le pasó a Aurora Reyes. Ella iba a ser la primera mujer en pintar un mural en un edificio de gobierno. Por alguna cuestión extraña, ahorita les voy a dar el nombre de quién, Javier Rojo Gómez. A algunos de ustedes les sonará el nombre porque hay una avenida muy grande que así se llama en el DF. Bueno, él era el jefe del departamento del Distrito Federal. En ese entonces le canceló el contrato para que pintara dentro del cubo de la escalera del antiguo palacio del ayuntamiento. De un día para otro le dijo: ¿sabes qué? Pues ya no, sin mediar razón alguna. Pero pues le dijo que podía pintar otra cosa por allí, en alguna escuela o en algún mercado. Entonces María Izquierdo le dijo: de ninguna manera. O me das ese espacio o no me das nada. ¿Qué pasa con estas posturas? ¿Qué pasa cuando una mujer dice no? ¿Qué pasa cuando una mujer es fiel a sus compromisos y es fiel a su responsabilidad? A veces hay que tomar posturas y a veces hay que tomar reacciones así, en las que no podemos aceptar esos cambios porque no es un favor lo que le estaban haciendo a María Izquierdo, era un compromiso que estaba firmado por medio de un contrato. Entonces, al momento de aceptar estas modificaciones de última hora, estamos cediendo. Y yo lo único que digo es que si había un contrato, hay que respetarlo. Obviamente, pues tener estas posturas pues también es en boga de defender tu reputación, ¿no? Porque si había 3 hombres pintando adentro de Bellas Artes, ¿por qué yo no puedo pintar adentro de un edificio gubernamental de primer orden? ¿Por qué me tienen que dar un mercado? La lectura es muy fácil, ¿no? Hay que pensar en por qué pintaban lo que pintaban, qué temas podían representar, y sobre todo qué materiales y qué espacios se les había permitido tocar, porque no todo estaba permitido. Podemos encontrar murales de varias mujeres en distintos espacios, pero en ninguno tan importante como Bellas Artes o alguno de la talla similar. ¿Por qué? Porque estaba marcado el territorio. En palabras de la propia María Izquierdo, luchaban contra los hombres que las consideraban un estorbo y contra las mujeres
conservadoras que las juzgaban por asegurar que se rodeaban de un mundo de hombres provisto de desorden, bohemia, anarquismo y libertinaje. Hagamos una escena de la lucha que vivían todos los días. No era una cuestión nada más del gremio, era una cuestión social, de cómo era visto que tú, mujer, que anduvieras trepando unos andamios y pintando las paredes ahí de quién sabe qué cosas diabólicas. Era luchar contra todo eso. Varias décadas antes ya había habido grupos en el mundo luchando contra esta discriminación, contra los derechos laborales, educativos, sexuales, políticos, etc. A principios del 1915-1919 comienza el movimiento feminista en Mérida, Yucatán. Quizá una de las mujeres más famosas, por ser más participativa dentro de este movimiento, fue la profesora Hermila Galindo. Creo que por ahí se me desordenaron las diapositivas. Ah, sí, ahí estaba María Izquierdo. Sí, podemos regresar a las de María Izquierdo, por favor. Entonces, ella es María Izquierdo, regresale, ella es María Izquierdo. La siguiente. María Izquierdo, más bien, decidí omitir a Frida Kahlo porque todos hablan de Frida Kahlo y todos conocen a Frida Kahlo. No tengo nada en contra de Frida Kahlo, pero yo sé que se habla mucho más de ella, hay playeras, hay botones, hay todo de Frida Kahlo, y de María Izquierdo no. Entonces, por eso es que quería enfatizar en la labor de María Izquierdo. Bueno, Hermila Galindo, sí. Ella fue profesora, pero se desarrolló políticamente de manera muy, muy intensa. Fue una de las primeras feministas que se registra en la historia del país. Gracias a ella, hoy las mujeres podemos votar libremente, quiero creer, en este país. Gracias a ella, a Elvia Carrillo Puerto, a Adelina Cendejas, Adela Formoso, María Lavalle Urbina, Amalia Castillo. Gracias a este grupo de mujeres, en 1953 se aprobó el voto femenino. No solamente fue el ganar el voto, fue todo lo que sucedió al mismo tiempo. Al momento de otorgar el voto a las mujeres, era un paquete, era un combo el que se les estaba otorgando, que casi no se habla también de eso. Se les estaba otorgando el derecho también a, por ejemplo, adquirir bienes, a poder trabajar, a recibir una paga por ese trabajo, a no depender de la tutoría de un varón, esposo, papá, hermano, o si no tenía ninguno de los anteriores, el primo o el cuñado, o vayan ustedes a saber quién, pero tenía que haber un hombre que diera permiso a la mujer de hacer ¿qué? Cualquier cosa, estudiar, trabajar, recibir dinero, comprar una casa, cualquier cosa. No lo podía hacer porque legalmente no era un ciudadano la mujer. Imagínense la gravedad de las cosas. En los 50, 1953, es una generación que todavía está viva. Es una generación que puede dar fe de cómo era vivir eso. Es muy reciente esta historia, es algo que todavía está aquí. Es la generación de mi mamá, nació en 1956, es la generación de mi abuela la que puede dar cuenta de todo esto. Hermila Galindo vivió en 1900, que México estaba consolidando. Este nacionalismo, podemos pasar a la otra. Este nacionalismo empezó a
derivar en una cosa malentendida, en un folclorismo academicista que terminó por aburrir a las nuevas generaciones. ¿Quiénes eran estas nuevas generaciones en los 50s? La ruptura. Estoy dando saltos grandes en la historia porque pues cada tema da para hablar mucho, pero solo estoy haciendo un contexto. La generación de la ruptura, con miembros como los que podemos ver oficialmente son los que se reconocen como miembros de la ruptura. Hay más que fueron coetáneos, que estuvieron involucrados, pero oficialmente son ellos. Y solo hay una mujer, Lilia Carrillo, fue la única. Era esposa de Figueres. Pues sí. ¿Qué fue lo que rompieron? ¿Por qué es la ruptura? Materialmente nada. Fue una reacción frente a los valores de la Escuela Mexicana de Pintura. Por eso fue la ruptura. Fue tirar estos cánones de este nacionalismo que ciertamente pues, ya se había gastado, que plásticamente, estéticamente ya estaba muy manoseado. Entonces fue una reacción muy natural en la que llegaron a una nueva generación de chavos y dijeron, pues vamos a hacer las cosas diferentes. Pueden consultar la historia de cada uno si así lo desean. Ella, Lilia Carrillo, murió muy joven, pero tuvo una carrera pues bastante prolífica también. Esta es una de sus piezas, ella fue pintora. Podemos ver, ¿no?, las características y rasgos muy claros de la ruptura. Ya para 1968 pasa la ruptura, se genera todo un movimiento en el país donde las mujeres empiezan a tomar lugar de los espacios públicos, se empiezan a integrar a la vida social, todavía con situaciones políticas y sociales bastante tensas que no hemos superado, pero hay que tenerlas presentes. En los 60s y 70s viene la Ruta de la Amistad. La Ruta de la Amistad fue un proyecto liderado por Matías Geritz, artista, y Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto. Esto se llamó la Olimpiada Cultural. En la Ruta de la Amistad, ¿qué es esta? Está puesta sobre Periférico, obviamente en la Ciudad de México. No la sacaron de allí. Las únicas dos esculturas, si le podemos pasar, ahí está. De las 16 esculturas, 14, perdón, que configuran la Ruta de la Amistad, solo 2 son de mujer. Y la primera escultura, la que abre el recorrido, podemos pasar, es una escultura que se llama Señales, de Ángela Gurría. Ángela Gurría fue una escultora mexicana, es una escultora, mexicana, nació en 1929, estudió letras españolas en la UNAM, inició de manera autodidacta en los 50s, o sea, fue una mujer a la que le tocó vivir esta transición de poder ver la diferencia de los derechos de la mujer de cuando era niña a cuando ella empezó a desarrollarse como profesional en las artes. Muchas de sus biografías, si le podemos pasar, en muchas de sus biografías se puede leer y hacen mucho énfasis en que fue alumna de Germán Cueto y Mario Zamora. Pero en palabras de ella dice, la verdad yo de quien aprendí fue de los canteros. O sea, mis maestros de verdad fueron los obreros oficiales. Ellos fueron los que me enseñaron a tallar la piedra. Pero bueno, nos gusta contar la historia ensalzando nombres. Ángela Gurría en su taller. Es una de las mujeres más destacadas dentro de las artistas mexicanas, no solo por tener esa pieza en la Ruta de la Amistad,
sino porque es la primera mujer en ser miembro de la Academia de Artes en 1973. Ahorita más adelante voy a ir a qué es la Academia de Artes. En 2010 recibió un homenaje en Bellas Artes como homenaje a su reconocimiento, a su aportación a la labor artística, porque eran más de 50 años, ya se cumplieron. Y en diciembre de 2013 fue galardonada con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes. La siguiente escultura es con la que cierra esta ruta de la amistad. Esta escultura es de Helen Escobedo. Helen Escobedo falleció en 2010, nació en 1934. Y esta pieza es la que cierra. Entonces, como solo había dos mujeres, pues bueno, pongan una al principio y ponemos una al final, ¿no? Entonces ya están las mujeres ahí. Se puede decir que Helen Escobedo fue la precursora del arte urbano en México, porque dentro de toda su producción planteaba cómo se involucraba el espectador en la obra, no solamente en el carácter contemplativo, sino cómo podía transitar las piezas, cómo la pieza también podía abarcar o permitir que fuera habitada por el espectador. Dentro de su labor y de la relevancia que tiene su trabajo, ella fue también de los gestores del espacio escultórico de la UNAM. Esta pieza está ahí en el centro escultórico de la UNAM. Vean la monumentalidad de sus piezas. Tenemos la idea, cuando pensamos en obra hecha por mujeres, que todo tienen que ser encajes y cosas que remiten a la manualidad. Esto está hecho por una mujer. Pero cuando pensamos en esculturas y piezas de mujeres, generalmente no acudimos a estas imágenes. ¿Por qué? Porque han sido desplazadas por la obra de hombres. Es nuestra labor tener presente y reconfigurar nuestra memoria para que podamos acudir a estas imágenes cuando nos pregunten por una mujer artista, no digamos Frida Kahlo. ¿Sí? Podemos decir Helen Escobedo, que hace escultura monumental. Hacía, porque ella sí ya falleció. En mayo de 2009, el Museo de Arte Moderno realizó una retrospectiva de su trabajo, apenas un año antes de que ella muriera, la clásica. Se esperan hasta que ya no se pueda mover para hacerle un reconocimiento, hasta que ya tiene que ir con el oxígeno jalando para poder hacerle el homenaje. El homenaje tiene que ser al trabajo, no tiene que ser a la bienvenida de la muerte. Tuvo importantes cargos, fue directora del MAM, del Museo de Arte Moderno, y del MUCA, CEU. Ella fue la encargada de realizar la transición del antiguo Palacio de Comunicaciones, que hoy conocemos como MUNAL, es el Museo Nacional de Arte. Esto fue ya para los 70s. ¿Qué estaba pasando en los 70s? ¿Por qué tuvimos esta ruta de la amistad? Por las Olimpiadas, ¿no? En el 68. Y en este mismo momento, los movimientos artísticos feministas estaban germinando en diferentes latitudes. En Estados Unidos estaba a todo lo que daba en los movimientos feministas, y aquí en México se celebró en el MAM en 1975, porque en 1975 fue el año que la ONU proclamó como el Año Internacional de la Mujer. Y en el MAM se presentó la exposición La mujer como creadora y tema del arte, que incluyó obra pues, de nuestra primera plana, que es María Izquierdo, Remedios Varo, Cordelia Ureta, Helen Escobedo, pero la mayoría de los expositores eran hombres.
bueno, la intención era buena. Además de diferentes eventos y exposiciones que se llevaron a cabo, hubo otra que se llamó La Mujer en la Plástica en el Palacio de Bellas Artes. Esto se llamó Pintoras y Escultoras en México. La Mujer en la Plástica fue en Bellas Artes y Pintoras y Escultoras en México en el Poliforum Siqueiros. Había la voluntad de voltear a ver, había la intención de abrir estos espacios a las mujeres, de decir, bueno, estamos pasando por estos movimientos feministas, hay que darles espacio, hay que abrir los lugares para ellas. Pero también no podemos dejar de lado que la situación política y social del país le urgía lavarse la cara por la matanza del 68. Fue toda una configuración política que dio espacio a que esto sucediera. Entonces, sí, muy loable que lo hayan hecho, pero también hay que tener en cuenta el presente político de ese momento. Porque cuando vemos historia no vemos arte, y cuando vemos arte luego no vemos historia. Entonces es importante ver cómo corrían las dos cosas al mismo tiempo y de qué manera están relacionadas unas con otras. A partir de esto que ya mencioné, por lo menos en México y en Estados Unidos, los espacios para las mujeres son de vital importancia por el reconocimiento al trabajo y la visibilización que merecía. Y entonces, bueno, esta es Helen Escobedo. Ya para los 80s, no, todavía estamos en los 70s, perdón. Empieza la primera organización feminista, que fue la segunda ola, ágiles, más rápidas, pero aquí estamos hablando de los 70s. En 1980, a la que de esta infografía es de lo que pasó en 1980 con Polvo de Gallina Negra. Esta es una infografía que hizo la UNAM, que habla del primer grupo de arte feminista, que fue fundado en 1983 por Mónica Mayer y Herminia Dosal y Maris Bustamante. Fue el primer grupo de artistas de esta naturaleza en 1983, hace 37 años apenas. Sus objetivos eran analizar la imagen de la mujer en el arte, en los medios de comunicación, estudiar y promover la participación de la mujer en el arte y crear imágenes a partir de la experiencia de ser mujer en un sistema patriarcal basadas en una perspectiva feminista con miras a ir transformando el mundo visual para así alterar la realidad. Fueron 10 años de trabajo los que ellas hicieron con Polvo de Gallina Negra. Uno de los performances más famosos, quizá a alguna de ustedes les tocó verlo en la tele. Mi mamá, recuerdo que mi mamá me contó hace mucho, que platicando con ella de esto, que yo le estaba compartiendo algunos datos, me dijo, sí, a mí me tocó ver eso en la tele. Maris Bustamante y Mónica Mayer hicieron un performance acerca de las maternidades. Lo que hicieron fue ponerle una panza de embarazada al conductor Guillermo Ochoa, que era el conductor número 1 de Televisa. Fueron al estudio, le presentaron el proyecto de Polvo de Gallina Negra. Entonces, pues le pusieron la panza de embarazado al conductor de las noticias. Fue un escándalo. Lo tildaron de todo al locutor. ¿Por qué? Porque por el cliché, cómo se había prestado a eso, cómo podía haber entrado en ese juego de ponerse una panza de embarazado, o si era un hombre. Hay que pensar en el pensamiento que teníamos y que todavía tenemos. Eso sucedió en los 80s. ¿Qué tanto ha cambiado 37 años después? Yo no creo que mucho, pero esas fueron las reacciones más escandalosas, de las más escandalosas que tuvieron dentro de sus performances.
La producción, en su producción sobresalen dos rasgos muy importantes, que es el diálogo con la idiosincrasia mexicana, el cuestionar nuestro pensamiento, lo popular, el lenguaje y la imaginería, y el segundo, que se relaciona directamente con el primero porque habla del uso del humor manifestado en los juegos de palabras y los dobles sentidos. Toda su obra, toda la producción que tuvieron, como Polvo de Gallina Negra, tenía este sentido juguetón, lúdico. ¿Por qué? Porque ya eran temas bastante fuertes como para hacerlos todavía más negros y más peligrosos. Entonces acudieron al humor para poder hacer que la gente se acercara, que la gente participara, que se involucrara en estos performances. Mónica Mayer, ¿podemos pasar? Ella es Mónica Mayer y Mares Bustamante. Al inicio y hace no muchos años. Es una foto muy bonita. Ella estudió en la ENAP, nació en 1954, hizo un máster en sociología en el Goddard College en Los Ángeles y participó en el Feminist Studio Workshop. Ha expuesto más de 100 muestras en México, Estados Unidos, Europa. Tiene un currículum extensísimo, es inabarcable el currículum de Mónica Mayer, y además sigue muy activa. De ella es la pieza del tendedero, que ustedes han podido ver cómo se ha replicado en diferentes espacios, sobre todo en las escuelas y espacios públicos. Este tendedero inició como eso, un lacito de donde había pinzas y papelitos rosas en donde las mujeres se acercaban y escribían. Había una pregunta abierta y decía, como mujer lo que más detesto de la ciudad es, abrían con esa pregunta y las mujeres tomaban una pluma, escribían y colgaban el papelito. Ella misma dice que no esperaba esas respuestas cuando planteó la pieza. Y voy a leer un poquito de lo que ella dice. Al tener la oportunidad, las mujeres hablaron en un museo sobre la violencia doméstica, la falta de respeto, el hostigamiento sexual y en general la discriminación clara y obvia que existe todavía en el sistema social mexicano. Esa fue la segunda vez que sentí el deseo de hacer algo artístico a través de una posición política feminista. La primera fue bastante dolorosa y fue cuando pude tomar distancia de los valores que aprendí en mi casa y entorno cultural inmediato, ya que como los valores eran tradicionales y verticales, decidí que por ser mujer tenía que ayudarme a rebasar muchas trancas que hoy claramente definimos como de procedencia de género. Empecé a trabajar conmigo y mi espectro de valores. Entendí claramente que como yo había millones. Imaginemos cuáles han sido los valores, creencias, la idiosincrasia general de las mujeres y los hombres, no solo de Mónica Mayer, de los que han tenido que desligarse las personas, cómo han tenido que ir rompiendo con estas estructuras sociales, con estas estructuras espirituales, de pensamiento, culturales, para poder ir configurando una nueva realidad, un nuevo panorama, o por lo menos una posibilidad de cambiar las cosas. No ha estado fácil y ha sido realmente muy reciente. El hecho de que seamos tan poquitas todavía en los espacios públicos tiene que ver con estas trancas que Mónica menciona, que muchas no han logrado vencer. La lucha contra la moral, contra la censura, pues pasa factura. Cada que uno levanta la mano y dice yo no estoy de acuerdo, cada que uno levanta la mano y dice ¿por qué?, te pasan la factura. Pero eso también tiene que ser algo que nosotras tenemos que enfrentar, porque el miedo a esta factura que se nos pasa nos vuelve cómplices también, nos vuelve cómplices de un sistema que ha venido funcionando así, que ha venido limitando estos espacios, que ha venido anulando nombres históricamente y que lo sigue haciendo. Cada que nosotras decimos bueno, sí está bien, o bueno, no, sí, ya no quiero nada, nos vuelve cómplices. Yo creo que hay que tener no solamente el valor, sino también el objetivo claro de qué es lo que queremos hacer con lo que estamos haciendo.
para poder encontrar las estrategias, porque si solo pensamos en lo que nos gustaría, difícilmente vamos a tomar la decisión de poder hacerlo enfrentando las consecuencias. Y lo peor es que pues no siempre se trata de que se trate de un aspecto de género. Ha habido casos de muchas mujeres que han ido avanzando y al final hay una puerta que no han logrado vencer, y esa puerta no necesariamente la cerró un hombre. Puede haber sido también una mujer que simplemente consiguió las llaves. ¿De qué manera podemos generar esta comunidad para que podamos pasar todos? Con esto pues ya podemos ir visualizando la ruta que nos ha traído aquí. Podemos pasar a la siguiente. ¿Cómo se ha ido configurando el presente? ¿Cuál es la razón de este debate? Porque no ha sido casual. La singularidad de cada momento ha ido mallando el tejido, ha ido abriendo o cerrando el espacio del que muy pocas logran encontrar su lugar. Les voy a poner un ejemplo. Es como si en la carrera de los 1000 metros planos hayan dicho, esta carrera es nada más para hombres. Pero avanzados los primeros 500 metros hayan dicho, no, bueno, sí puedes correr. Pero nada más que tu carril pues tiene vallas y tiene hoyos. Y pues como eres mujer tienes que correr en tacones y en falda también. Y no solo eso, con las manos ocupadas, en una los hijos y en la otra la cazuela. Y al final llegas y te descalifican porque estás despeinada. Así es la carrera. Imagínense que ese ha sido el comparativo de lo que a nosotras nos ha tocado dentro de la profesionalización, la que sea, no solamente la plástica. La que sea. Este cartel es uno de los más famosos, probablemente, cuando hablamos de la presencia de las mujeres en los museos. Palabras llanas pregunta que si las mujeres tienen que estar desnudas para poder entrar a los museos. Porque solo el 5% de las mujeres están en las secciones de arte moderno, pero el 85% son desnudos de mujeres. Entonces, pues que no se diga que no estamos en los museos. Todo esto surgió por el grupo anónimo Guerrilla Girls, que después se descompuso el nombre a Gorilla Girls, por una cosa de transcripción que ellas mismas mencionan. Y de ahí fue que empezaron a usar la máscara de gorila, porque pues ¿qué pasa cuando una mujer se pone una máscara de gorila? ¿No? Pues ya no es para nada encantadora, ni aún estando desnuda. Fue un grupo feminista y antirracista surgido en Nueva York cuando el MoMA anunció su exposición de los 10 artistas más importantes. ¿Y qué creen? Ninguno era mujer. El nombre de guerrilla lo toman por las tácticas de comunicación de guerrilla que se utilizaban. Usaban máscaras para asemejar a la pronunciación de gorila. Esto fue, o es quizá lo más conocido dentro de la historia de los movimientos feministas en Estados Unidos. Podemos pasar a la siguiente. Aquí entramos a nuestra actualidad. La Academia de Artes. La Academia de Artes tuvo su origen por decreto presidencial. ¿Qué cosa es la Academia de Artes? Su propósito cuando surgió en 1966, a la letra dice, agrupar en un cuerpo colegiado a distinguidas personalidades del ámbito de la creación artística, así como teóricos de la historia y crítica del arte, con el fin de honrar sus méritos y fomentar la labor individual y conjunta al servicio de la cultura de nuestro país. En el decreto de creación se especificó que la Academia, entre otras cosas, debería fomentar
la producción de los trabajos individuales de sus miembros para que se transmitieran y difundieran públicamente, así como sus participaciones colectivas. Sus propósitos fundamentales son el apoyo y la difusión de las artes, la salvaguarda del patrimonio artístico de la nación, la organización de eventos culturales de carácter público-privado, la asesoría en asuntos de orden cultural, el encargo y adquisición de obras tanto de sus miembros como de otros artistas mexicanos de reconocido prestigio. Y adivinen qué. No, son muy diferentes los datos. En gráfica hay 13 miembros, solo 3 son mujeres. En pintura hay 17 miembros, ninguno es mujer. En escultura hay 12 miembros, 2 de ellas son mujeres, una ya falleció, Yvonne Domenech. En arquitectura son 11 miembros, ninguno es mujer. Artes escénicas, 8 miembros, una mujer. En música, 15 miembros, 14 hombres, una mujer. En historia y crítica del arte, 12 hombres, 4 mujeres. ¿Ustedes creen que vamos a tener una representación real si dentro de quienes deciden, fomentan, promueven, procuran lo que debería de ser el patrimonio, la configuración del patrimonio, va a ser una representación equitativa? Por supuesto que no, sobre todo cuando hay 0 mujeres en pintura y 0 mujeres en arquitectura. Bueno, vamos a ver esta imagen. Esta mujer es Nahui Olin. Su nombre en realidad era Carmen Mondragón. Fue una pintora de la que en aquí tengo, en el Museo de San Carlos le hicieron una exposición en 2010. Vamos a ver la siguiente. Esta es la pintura más famosa de Nahui Olin, pero no la pintó ella. Es del Dr. Atl, porque fue pareja del Dr. Atl. Nahui Olin murió en la completa miseria. Murió casi en situación de calle, en abandono total. Y fue hasta hace poquito que le hicieron una exposición donde dijeron, mira, ¿qué tal que rescatamos la obra de Nahui Olin? Y por ahí anduvieron persiguiendo cuadros de colecciones privadas para poder armar la exposición. Siguiente. Vamos. La anterior. Ese es un autorretrato de Nahui Olin. Vean la diferencia de las pinturas. Vean la fuerza de la pintura donde es su autorretrato y donde ella es retratada. Cómo cambia pictóricamente, cómo cambia formalmente. Podríamos hacer unos análisis interesantísimos de estas pinturas, pero no es el tema, entonces me voy a aguantar. Ok, seguimos. Estos datos son buenísimos. Bueno, vamos a entrar en los museos más importantes de la Ciudad de México, y también le va a tocar el clavijero. Voy a hablar de galerías también. Déjenme encontrar dónde está el dato, porque como ya no estoy siguiendo mi texto de que empiezo a hablar de una cosa y acabo hablando de otra, mis alumnos ya saben que siempre pasa así. Aquí está. Vamos a empezar con el MUNAL. El MUNAL, que es el Museo Nacional de Artes, en las últimas mujeres que expusieron en este recinto fueron Tina Modotti y Frida Kahlo en 1983. Aquí voy a hacer una precisión, porque el Universal publicó el 8 de marzo, con motivo del Día de la Mujer,
que hubo una exposición en 1992 acerca de María Asúnzolo. Pero María Asúnzolo no fue artista, fue una exposición en la que ella fue modelo de las pinturas y fotografías que se presentaron. Ella fue promotora y galerista mexicana. De hecho, una sala del museo lleva su nombre en agradecimiento a las donaciones que hizo de su propia colección. Si bien la vocación del MUNAL no ha sido, como se expresa en el sitio de internet, el de conservar, estudiar y difundir las obras de arte producidas en México desde la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XX, recientemente ha incluido en su programación arte contemporáneo. En el 2019 fue cuando se hizo la exposición de Nahui Olin, o sea, del 83 a 2018, han pasado 35 años que no hubo una exposición de ninguna mujer. Ahorita hay una que se inauguró en 2019 y todavía sigue, de Anita Brenner, fotógrafa. Y ella es Miriam Medrés. Ella sería la primera mujer viva en exponer en el MUNAL. Se va a inaugurar su exposición el sábado que viene. Ella es escultora, nacida en la Ciudad de México, actualmente radica en Nuevo León, es ceramista y también tiene trabajo con textiles. Esto es de su producción más reciente, que es parte de lo que van a poder ver si es que van el sábado a ver la exposición. Qué fuerte es que sea la primera mujer viva en exponer en el MUNAL. ¿Y por qué el MUNAL está abriendo este espacio? Porque se necesita y se aprecia. Quizá ha habido una reflexión en el decir, bueno, sí estamos encargados de conservar el patrimonio, el acervo del siglo XVI a mitades del siglo XX, pero también es necesario incluir otras propuestas, y qué bueno que lo estén haciendo. No es que lástima, no hay que pensar en qué lástima que no lo hicieron antes, es que bueno que lo están haciendo ahorita. Podemos pasar a la siguiente. Ella es Yvonne Domenech. En San Ildefonso, de 2010 a 2020, ha habido 24 exposiciones individuales en una década, quiere decir esto, de los cuales han sido 19 hombres y 5 mujeres. En el Museo de San Carlos, desde su inauguración en 1968 hasta 2017, hubo la primera exposición de una mujer, que es ella, Yvonne Domenech, y la hicieron con motivo de su ingreso a la Academia de Artes, que anteriormente ya les leí. En 2018 fue la segunda exposición, podemos pasar. Esta es obra de Yvonne Domenech, es obra monumental, es escultura monumental. Esta pieza precisamente está en el Millennium Park en Chicago. Es la única pieza de una mujer. Hay muchas esculturas, pero es la única de una mujer, y es de Yvonne Domenech. ¿Sí es esa? Sí, sí es esa. Siguiente. Esta es otra de sus esculturas. Ella es Maribel Portela. Ella es la segunda mujer en exponer en el Museo de San Carlos, y lo hizo en 2018. Esta es su obra, es obra hecha con papel, y también es una producción bastante reciente. En el Palacio de Bellas Artes, del 95 hasta 2012, esta es una estadística de Betsabe Romero, este dato no es mío, las exposiciones de las mujeres han sido 10 de 70. De las últimas 16 exposiciones temporales, solo una es de mujer y no es mexicana. Es una gran escultora, también es muy bourgeois, pero solo ha habido una.
En el Museo Carrillo Gil, de 2010 a 2020, ha habido 87 exposiciones monográficas, 72 de hombres, 15 de mujeres. Tuvieron una exposición que se llamó Ejercicios Exploratorios, creadoras contemporáneas de la colección del MAG. Esta exposición, bueno, lo voy a leer mejor. Esta exposición, a su vez, es una plataforma que afirma la necesidad de modificar las nociones reiterativas de los lenguajes de género impuestos por la normativa hegemónica heterosexual dentro de las expresiones artísticas y la búsqueda y busca, a partir de reconocimiento de la mujer dentro del ámbito artístico, una construcción no inclusiva y no unívoca que rompa las barreras de lo que es y no femenino dentro de nuestras lecturas culturales. El Carrillo Gil hizo esta exposición para reconocer, para encontrar a las creadoras dentro de su propio acervo, era obra de su colección. Si bien los museos están haciendo un esfuerzo por hacer una agenda que incluya a las mujeres dentro de sus espacios, de voltear a ver sus propias colecciones, todavía falta mucho trabajo por hacer. No es suficiente reconocerlo. Aquí en el Clavijero, desde 2017 a marzo de 2020, ha habido 40 exposiciones monográficas, 32 de hombres y 8 de mujeres. Tenemos una disparidad impresionante, pero no es nada más, y repito, que se nos cierre la puerta, es que tenemos que aprender a tocarla también. Tenemos que perder el miedo en ir y tocarla y decir, oye, nos falta agarrar valor y decir, yo hago esto. Esto es una cosa mundial. En el Prado, por ejemplo, los datos internacionales que tengo aquí, apenas en 2016 se realizó una exposición de mujer. Fue de Carla Peters, pionera del bodegón. El Prado tiene 200 años. O sea, es terrible por donde sea que se vea, que hasta 2016 hayan dicho, oye, ¿y si hacemos una exposición de la mujer? Es grave. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok. Y ahora rápidamente les voy a leer estadísticas de las galerías de México. Esta es la hoja de mis conteos que hice. Se puede ver que estaba yo pues bastante enojada cuando estaba yo contando cuántos había. Hice un conteo en las principales galerías, ¿sí? Las más famosas. No tengo nada en contra de ninguna de ellas, ni de los artistas que representan, que quede claro. En Curimansuto, por ejemplo, del total de artistas representados de manera individual, porque tienen también colectivos dentro de sus portafolios, entonces esto solo corresponde a los artistas representados de manera individual. Hay 27 hombres y 9 mujeres. En Proyectos Monclova, 10 hombres, 3 mujeres. En Luis Adelantado, México, porque también tienen su galería en España. Del total de 17 artistas, solo 5 son mujeres. En Arronis, Arte Contemporáneo, de los 24 artistas, solo 5 son mujeres. En la OMR, de los 15 artistas representados, 3 son mujeres. Nina Menocal, 4 hombres, 3 mujeres. Isabel Serrano, 15 hombres, 6 mujeres. ¿Cómo no se van a enojar? No. Pero para poder entender esto hay que regresar otra vez en el tiempo. Recién en el siglo XIX las mujeres estaban cobrando espacio y relevancia dentro de la vida política, cultural del país. Esto es reciente, esto tiene muy poco desde que empezaron a suceder los cambios, pero eso no tiene que darnos la tranquilidad, al contrario, tenemos que pensar en poco tiempo cuánto se ha avanzado. Ya que logramos brincar esa valla
de lo político, esa valla de los derechos, que todavía nos faltan muchos por ganar. Pero si ya avanzamos eso, ahora ¿qué tenemos que hacer? Cada uno en lo individual, desde la creación, desde la academia, desde el público, ¿sí? Acudir también a las presentaciones, acudir también con el mismo interés a ver obra de mujeres que de hombres. Y aquí hago un paréntesis para invitarlos, porque ahorita, bueno, no sé qué hora sea, pero a las 7, supongo que ya pasamos las 7, está inaugurando Rocío Maldonado y Georgina Quintana en el Macás. Entonces dense una vuelta para que vayan a ver obra hecha por mujeres. Y hablando de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué es lo que nos corresponde. Es lógico, ya pensando más o menos en el panorama que tenemos, es lógico lo que estamos viviendo, pero no está escrito en piedra, no quiere decir que no pueda cambiar. Y dentro de estas acciones y dentro de estos mecanismos propuestos por mujeres está el Museo de Mujeres Artistas, llamado MUMA. Es un museo virtual cuya misión es hacer la memoria de las mujeres mexicanas en las artes visuales a partir del siglo XX. ¿Por qué? Porque lo demás ya está en museos, lo demás ya está en archivos hemerográficos o bibliográficos. Este museo reúne cerca de 300 artistas de todas las disciplinas. Es un proyecto sin fines de lucro que organizó Lucero González, ella fue la que tuvo la iniciativa, por recibir un premio de la Sociedad Mexicana por Derechos de la Mujer, AC Semillas, por su trayectoria y liderazgo. Este fondo está dedicado a financiar proyectos de mujeres para el cambio social desde la perspectiva de los derechos humanos. Gracias a este fondo es que Lucero González pudo, junto con otras artistas, consolidar este museo digital. La visión dice ampliar el horizonte sobre las diferentes expresiones de las creadoras en México y promover la reflexión y el diálogo sobre el arte, tendiendo puentes con iniciativas en otras partes del mundo. Principios: reconocer el valor y las aportaciones en la construcción de la diversidad cultural y el respeto por las personas sin discriminación de cualquier tipo, edad, religión, preferencia sexual, raza o clase social. Aquí están los principios, se pueden ver en su página de internet. Es una página que únicamente agrupa a las creadoras, no tiene ninguna otra finalidad, no vende obra, no monta exposiciones físicas, hacen exposiciones, hacen eventos dentro de la misma página, exposiciones virtuales, y es una suerte de directorio. Ahí están los nombres de muchas creadoras, faltan todavía muchos más. Se está acrecentando el número de mujeres dentro de esta página. Visítenla, ahí pueden ver la obra de cada una de ellas por nombre o por tema o por material. Hay diferentes formas de buscarlo. Como este proyecto, creo que son la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de participar, no nada más como creadoras, como creadores, sino también como espectadores, como consumidores, porque ya sabemos cómo funcionan las cosas. Hay que entrar a los sitios, hay que buscar la información para que podamos difundirla, para que podamos divulgarla. Para mí, personalmente, no hay otra vía más que la de hacer comunidad. Y esta comunidad no debe de ser excluyente, debe de tener una estructura sólida con principios claros, éticos, que permitan esa construcción. No se trata de cerrar filas, se trata más bien de que esta estructura sea congruente con las demandas. Se trata de que esta estructura tenga una recubierta porosa que admita, que dé cabida a diferentes propuestas, pero que no solo las albergue, que no solo las almacene, sino que también esta misma porosidad permita que salgan. ¿Para qué? Para que puedan despegar, para que puedan trasladarse a estos espacios. Este museo es una zona de consulta donde más personas acuden para generar proyectos,
donde curadores, donde críticos buscan qué es lo que se está haciendo, porque todo es arte contemporáneo, porque el 90% de las artistas están vivas. Lo primero que uno puede hacer desde su propia trinchera, más bien lo primero que pasa es que a uno le da coraje, ¿no? Y cuando te enojas, pues gritas, ¿no? Alzas la voz. Es muy primitivo hacerlo, no se los aconsejo. Pero ya después de que nos enojamos hay que ser inteligentes para buscar esos espacios y para hacer que te escuchen. Entonces, ya que el día de hoy tengo un micrófono y ya que estoy aquí en el Centro Cultural Clavijero, quiero pedirle a Sandra que el Clavijero busque la manera de crear algún programa para dar espacio a mujeres, que las mismas mujeres también, que están aquí mis alumnas, que ya saben de qué les estoy hablando, no me dejen abajo y acudan también a buscar los lugares. Porque por más que las instituciones, que Sandra haga su trabajo y se comprometa con todo lo que ha hecho aquí en Clavijero, porque hay que reconocerlo también, y aprovecho el espacio, que el Clavijero no es lo que era, ¿sí? Las salas están llenas todo el tiempo, hay un montón de cosas todo el tiempo, pero de nada sirve que el equipo de Sandra hagan todo este trabajo si no hay quien venga a verlo y si no hay quien venga a decir yo quiero aportar esto. Entonces, las instituciones hacen su parte, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cómo? Con la calidad en el trabajo, no hay otra forma, no hay otro camino. La calidad y el profesionalismo es lo que hace a las instituciones. No se trata de igualar fuerzas de hombres contra mujeres, sino más bien de sumarlas. Hay que poner nuestro granito de arena, cada uno, porque solo de esa manera vamos a poder generar una tormenta que haga que cambien las cosas. Muchas gracias.